Buenas tardes, hermanos. Esperamos, Alba y yo, que todos ustedes estén bien, que nadie ha cogido ese virus COVID. Y estamos orando por ustedes. Oren por nosotros también. Que Dios nos bendiga y que Dios nos proteja de ese virus COVID. Entonces ahora, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de 1 de Samuel, que cuenta mucho acerca de David y antes de él el rey Saúl. Entonces déjeme empezar con una oración. Padre Celestial, gracias te damos por ese día, Señor. Te pedimos que seas con nosotros, ayúdanos a aprender cosas preciosas de tu palabra, Señor, y háblanos, anímanos y haznos fuertes en nuestra fe, en confianza en tu palabra, para que tengamos paz en nuestros corazones y que conozcamos muchas bendiciones de tu mano. Oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a seguir ahora en nuestro estudio en el libro de 1 de Samuel. Nos toca ahora esta noche capítulo 18. Pero quizás mejor darle un pequeño resumen en el capítulo antes, capítulo 17 de 1 de Samuel. Tenemos la batalla de David, un jovencito, contra Goliat, el gigante que tenía como 9 y medio pies de alto, grande, y David era más pequeño. Entonces, si ustedes se acuerdan que por la ayuda de Dios, ¿verdad? Y David confiaba mucho en el Señor y él no tenía temor, ¿verdad? Entonces, aún dijo, la batalla es de Jehová. Entonces, él enfrentó, ¿verdad?, ese Goliat y lo venció. Y viendo eso, ¿verdad?, los israelitas pudieron conocer una victoria grande sobre el ejército de los filisteos. Luego pasamos a capítulo 18 y vamos a ver que Dios recompensa a aquel creyente en él que está poniendo todo en sus manos, quiere lo que Dios quiere por su vida y está confiando en Dios para suplir sus necesidades. Entonces, déjenme leer una pequeña parte. En capítulo 18, 1 de Samuel, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Entonces vemos, ¿verdad?, que una consecuencia de la confianza que David tenía en Jehová para ayudarle en darle la victoria en la batalla contra Goliat. Un joven estaba viendo todo, era el hijo, ¿verdad? O el príncipe de Israel, o sea, ese, perdón, el hijo de Saúl, Jonatán, perdón. Entonces él dice aquí que él amaba a David, entonces como a sí mismo. Entonces una consecuencia a veces de confiar en el Señor y poner al Señor primero en nuestras vidas, que Él nos da a nosotros, Dios nos da a nosotros amigos buenos o amigas buenas. Amigos y amigas también que confían en Dios.
Entonces, no sé dónde están ustedes en eso, ¿verdad? Pero Dios obra, de veras, obra en las situaciones, ¿verdad? Para recompensar a sus hijos y creyentes con buenas cosas por haber confiado en Él y poner a Él como primero en sus vidas. Entonces y luego en los versículos siguientes, entre 5 y 15, vemos que Saúl tenía celos, desconfiaba en David, porque en realidad él quiso todo para sí mismo, ¿verdad? Desconfiaba en David porque cuando él vio que la gente aceptaba más a David que a Saúl, él se puso celoso. Entonces, vamos a leer una pequeña parte. Dice, desde aquel día, entonces se decía la gente que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Se puso celoso, enojado. Entonces siempre no veía, ¿verdad?, a David con buenos ojos de ese día y adelante. Entonces dice en versículo 12, Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Él reconoció que Dios había apartado de él. Saúl reconoció que Dios estaba con David, bendiciéndole que estaba con David, pero ya no estaba con Saúl como empezó a estar con él antes. Entonces Saúl puso enojado contra David y lo odiaba también. Entonces, pero Dios recompensó a David por su confianza en Dios y poner todo en sus manos por darle un buen amigo. Luego vemos otra vez que dice, que entonces se dijo en versículo 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Saúl buscaba algo, una manera, ¿verdad? Nos dice en otra parte aquí, para poner una trampa delante de David y a darle su hija Merab. Entonces, luego en el fin, ¿verdad? Que David no se sentía que él merecía, ¿verdad? Ser como el yerno, ¿verdad? Del rey. Entonces Saúl dio esa hija a otro. Luego nos dice en versículo 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, él tenía 2 hijas, la otra hija de Saúl, amaba a David. Entonces esa hija de Saúl, el rey, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea como lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciendo, he aquí, el rey te ama, y todos los siervos de quienes bien, sé pues yerno del rey. Entonces los criados de Saúl hablaron estas palabras en los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? David sí era pobre en cuanto al dinero, rico en cuanto a la bendición del Señor, tanto que el Señor estaba en su vida y él en una manera dio control a Dios, ¿verdad?, sobre su vida. Pero entonces es interesante, en versículo 20 dice, la otra hija de Saúl, Mical,
Mical, ella amaba a David. Y Saúl propuso, ¿verdad?, dar a Mical a David, pensando que quizás con ella él tenía una manera de poner una trampa en la vida de David, porque él todavía no quería a David. Entonces, pero en realidad, de veras, Mical de veras amaba a David. Y como vamos a ver adelante, ¿verdad? Ella no iba a estar en acuerdo con su papá acerca de matar a David o hacer una trampa, ¿verdad? a él. Entonces, David dijo en los versículos adelante que él no merecía Mical porque él no tenía dinero o algo así. Entonces, él no tenía algo para una dote de dinero, ¿verdad? Para dar, no tenía. Entonces, Saúl ya supo eso porque sus siervos le contaron lo que David había dicho, que yo no merecía a Mical como mi esposa porque no tengo dinero, ¿verdad? Entonces Saúl dijo, decida hacia David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos. Entonces pidió los prepucios o partes del pene de 100 de los filisteos muertos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Entonces, en lugar de dinero, el rey pidió los prepucios, ¿verdad? Entonces, cuando sus siervos declaran a David estas palabras, pareció bien la cosa en los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes, en el versículo 26, dice, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, versículo 27, y se fue con su gente, y mató a 200 hombres. Saúl, el rey, pidió que 100 prepucios de filisteos, hombres muertos por David. David mató 200 soldados, el mismo, ¿verdad? Entonces le dio, ¿verdad?, a su rey Saúl, ¿verdad?, 200 prepucios. Y los entregó, dice el versículo, al fin del versículo 27, entonces, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Entonces, David, yo creo, al decirlo en esa manera, a fin de hacerse yerno del rey, David notaba que Mical de veras le amaba mucho, entonces parece que él le amaba a ella también, entonces quiso ser su esposo y el yerno del rey. Entonces le dio los 200 prepucios de la gente que él había matado, los soldados al rey. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Qué triste, ¿verdad? Que Saúl, por su interés en sí mismo, siempre por tener siempre la gloria y el egoísmo de él, ¿verdad? No pudo amar, ¿verdad?, al rey David, pero su hija sí le amaba y Dios bendijo a David, ¿verdad?, con una esposa, buena esposa, y como hemos dicho antes, la victoria sobre Goliat. Entonces, ¿saben ustedes que Dios quiere bendecir a ustedes también? Que Él bendice al hombre, ¿verdad?, que puse a Dios primero y confíe en Él, ¿verdad? Entonces, tengo un versículo de los Salmos, permíteme buscarlo, creo que es Salmo 55. Salmo 55, versículo 22. Dice, cuando hay problemas y necesidades, como David tenía esa necesidad, dice, echa sobre Jehová tu carga
y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Si ustedes tienen un problema, si es dinero, si es otro problema o necesidad, digo, o si está entrando en un nuevo trabajo o está tratando de arreglar un problema, ¿verdad? Dice Dios a ustedes y a mí lo que David mismo citó, ¿verdad? En el Salmo 55, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Entonces tenemos que hacerlo, hermanos, cuando tenemos una carga, si sea en el trabajo, falta de dinero, un problema, que echamos la cosa en las manos de Él. Él nos sustentará, es su promesa. Entonces, ese es el mensaje que quise traerles esa noche. Tanto como Dios bendecía a David con una victoria sobre Goliat y una mujer que le amaba, ¿verdad? Y muchas otras maneras Dios bendecía a David porque él confía en Jehová. Él echaba su cargo sobre él y Dios le bendecía mucho. Yo sé que ustedes como yo queremos esa bendición del Señor, pero tenemos que confiar en Él, ponerlo como primero en nuestras vidas, como David hizo, echar nuestras cargas sobre Él, y Él nos sustentará. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por esa lección de David, que debemos echar nuestra carga sobre Jehová. Y la promesa es, si hacemos eso, si echamos nuestra carga sobre Él, Él nos sustentará. Entonces, gracias que vas a proveer por nuestras necesidades y gracias por todo lo que va a hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, haz nuestra fe más fuerte en ti, Señor. Oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a vernos ese domingo. Ese domingo sí tenemos servicio en la iglesia a la misma hora, a la 1. Trae una máscara también, ¿ok? Que Dios te bendiga. Bye bye.